procuraré ser breve. Aunque tengo un problema para ser breve, y es que me han jubilado hace unos meses, todavía no llego al año de jubilado, y claro, eso es pasar de estar 45 años dando 4 horas de clase por semana seguras a no dar ninguna. Y entonces estoy con unas ganas de hablar que paro a la gente por la calle para explicarle cosas. Van a enseñar, oiga, ¿usted sabe cómo se hace una perspectiva? Y me miran así como diciendo, bueno, este está loco. Estoy, claro, me invento palabras, estoy hablariento. ¿Qué quiere decir hablariento? Pues igual que cuando tienes mucha hambre dices que estás hambriento, cuando tienes muchas ganas de hablar estás hablariento. Pues yo estoy hablariento. Entonces, claro, me puedo poner muy pesado. Si me pongo muy pesado, en cualquier momento me hacéis un gesto del tipo de tal rollo y tal, y acabo y aquí paz y después gloria. Bien, esto es una lección sobre mercados. No sobre los mercados financieros, sino sobre los mercados de hacer la compra. Y está pensada para darse a personas que no sean especialistas en la materia, que no sean arquitectos, sino que simplemente les interese empezar a aprender algo de ese tema. ¿Qué tiene que ver la arquitectura de los mercados o cómo es la arquitectura de los mercados? ¿No? Bien. Es decir, es una clase pensada para impartirse en el grado. El grado es una cosa nueva que no conocemos y que deberíamos intentar entender. ¿Para qué sirve el grado? El grado sirve para que las buenas universidades puedan cooptar a los buenos y buenas estudiantes. Simplemente. Es decir, en los de Oxford encuentran un buen estudiante en Frankfurt y se lo llevan para allá a hacer el máster. Pagan una beca estupenda, no sé qué. Y con ese procedimiento, las universidades que no sean punteras cada vez serán menos punteras y cada vez se irán hundiendo más. Pero esa es la realidad de lo que hay. Y yo creo que eso obliga a replantear radicalmente cómo son las enseñanzas de grado en la universidad, en este caso concreto en arquitectura. ¿Cómo son? Yo esta clase me la he tomado como un ejemplo de cómo debería ser una clase en el grado de arquitectura. Una clase dirigida a estudiantes de primeros años que han empezado a estudiar arquitectura. Bien, por tanto, vamos a empezar con una cosa facilita, Aristóteles. Todo el mundo sabe quién es Aristóteles. Todo el mundo está encantado de oír hablar de Aristóteles y todo el mundo piensa, ¡jo, qué bien nos lo vamos a pasar! Vamos a hablar de Aristóteles. Bueno, pues Aristóteles, entre otras muchas cosas, se decía a sí mismo que la poesía es más filosófica que la historia. Concretamente decía Aristóteles, la historia nos enseña las cosas que han sucedido y en cambio la poesía nos enseña las cosas que podrían haber sucedido. Yo voy a hablar de poesía, no de historia de los mercados. Es decir, no de cómo han sido, dando pruebas filológicas de las medidas del no sé qué, la distancia entre la calle. No. Voy a proponer cosas que me parecen razonables y que tal vez ayudasen a entender cómo han sido y cómo son los mercados, ¿no? Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra cosa también aparentemente muy sofisticada, pero yo creo que muy fácil de entender. La inteligencia no es una capacidad única. El cociente intelectual mide unas determinadas cosas, pero la inteligencia es muy variable. Está compuesta, como según la teoría de Howard Gardner, es una teoría de las inteligencias múltiples. Postula que la inteligencia no es una capacidad única, sino que se compone de distintos tipos de inteligencias independientes, como la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, finestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista.
Dentro de eso, la arquitectura no es una ciencia. La arquitectura es algo que requiere de la inteligencia visual y espacial. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que en la arquitectura las cosas no hay que entenderlas siguiendo un razonamiento, sino que hay que saber verlas. Y que, por tanto, la educación en los primeros años de estudio de arquitectura tiene que ser sobre todo una educación de la capacidad de ver, no de la capacidad de mirar, porque mirar puede mirar todo el mundo, sino de la capacidad de ver, es decir, de ir más allá del mirar. Mirar, pues todo el mundo puede hacerlo. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿qué veis ahí? Estaba dudando entre esas dos fotografías para el cartel y con buen criterio, como siempre, el subdirector Granell decidió que tenía que ser esta de aquí. Y entonces la pregunta que os hago es, ¿qué veis aquí? O aquí. Pero antes de entrar en esta cuestión, quiero plantear una pregunta. ¿Alguien es aficionado a ir a buscar setas? ¿Alguien es buletaira? ¿O buletairesa? Bueno, pues si te llevan a buscar setas y no has ido nunca a buscar setas, que es lo que me pasó a mí un día, yo veía esto, es decir, veía el suelo en el bosque y no veía nada más. Y en cambio el experto veía esto otro. Yo estaba viendo esto y el experto me estaba enseñando esto otro, unos muxernons. Es decir, el experto o la experta en algo ve mucho más que los que no son expertos. Lo que hay que hacer es intentar ver más. Las cosas, si las ves. Y si no las ves, no las ves. Y además no hay cambio entre esas situaciones. Es decir, cuando las ves, ya no puedes dejar de verlas. Esa es una condición básica de la inteligencia visual, del pensamiento visual. Sobre el pensamiento visual hay un libro espléndido que se titula justamente El pensamiento visual, que es del autor Rudolf Arnheim, y en el que, por cierto, y por eso me lo he traído, dice unas cosas en un momento dado aquí, sobre la inteligencia artificial. Es una cosa que yo tengo particularmente atravesada, es decir, la inteligencia artificial. Nuestro Señor Dios se pregunta, a ver, tenéis un problema económico porque la producción de cacao está bajando en todo el mundo y no sabéis hacer chocolate artificial. Y en cambio decís que sabéis hacer inteligencia artificial. Vosotros que sois idiotas, ¿no? Pero idiotas, sin más. Bueno, dice Rudolf Arnheim sobre la inteligencia artificial. Resulta embarazoso comprobar que el procedimiento de resolución de problemas considerado hoy inteligente en las computadoras es esencialmente el mismo que el psicólogo Edward Thorndike atribuyó hacia 1890 a los animales, con el objeto de probar que estos no son capaces de pensar. Todo lo que los animales pueden hacer, sostenía Thorndike, es deambular ciegamente a través de una serie de posibles reacciones hasta tropezar con la que obtiene éxito. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que ocurre la reacción que obtiene éxito, tanto más fácilmente se conectará en el cerebro del animal con la situación problemática. Esta asociación no es más inteligente que el comportamiento del agua de la lluvia, que cada vez más fácilmente corre por la zanja más y más profunda. No hay comprensión alguna, dijo Thorndike. La computadora difiere de la conducta de los animales hipotéticos de Thorndike porque atraviesa mecánicamente el entero conjunto de casos a los que se encuentra expuesta, mientras que los animales se limitan a pruebas azarosas y operan más lentamente, pero el veredicto es el mismo. Es decir, si algo está y es conocido y se sabe que se sabe, aparecerá.
Pero eso no quiere decir que aparezca todo. En este momento, y lo digo por experiencia propia, puedes dar pruebas bastante sólidas de que para pintar las meninas Velázquez tuvo que utilizar una cámara oscura, y 4 años después de haber publicado eso, nadie te ha dicho nada, ¿no? Entonces, es un problema de soberbia, ¿no? De que nos creemos que lo sabemos todo. Tenemos unos ordenadores muy potentes, nos creemos que lo sabemos todo. Y no es verdad. Hay muchas cosas que ignoramos completamente. En cambio, la inteligencia visual no se produce en ese terreno de lo ya conocido y de lo ya sabido, sino en el de descubrir cosas que no son evidentes. Los expertos ven más que los profanos, mucho más. Tienen lo que podríamos llamar una visión absoluta, parafraseando al oído absoluto. El oído absoluto es esa capacidad que tienen algunas personas de reconocer una nota musical exactamente en su sitio, en la tonalidad, etcétera, y de reproducirla, y de ser capaces de reproducirla sin ninguna otra referencia externa. Y que es una capacidad que tienen algunos músicos, pero muy pocos en realidad. ¿Alguien tiene oído musical absoluto? No. Felicidades. Porque los que tienen oído absoluto tienen muchas más probabilidades de ser autistas que los que no. Bueno, dejaré esa cita en inglés que lo explica. Entre los autistas se da mucho más el oído absoluto que entre el conjunto de la población. Y lo de los expertos podemos compararlo con eso, es decir, ven cosas que los demás no ven. Bulletaire encuentra setas donde tú has estado remirando de todo, con toda tu atención y con todo, no has encontrado nada. Y el oído musical se puede entrenar. ¿Cómo? Pues como lo han hecho todos los músicos, la inmensa mayoría de músicos, que no tienen el oído absoluto. Es decir, practicando, oyendo, repitiendo, insistiendo, trabajando. Y la visión absoluta se puede practicar. ¿Cómo? Mirando con atención. Y para mirar con atención lo mejor es dibujar. Si tú dibujas algo, realmente tienes después una comprensión completamente distinta de aquello que antes no sabías que era. Y entonces es cuando pasas a tener una comprensión de un grado superior a la de los profanos. Otro personaje muy interesante en este terreno del pensamiento visual es Temple Grandin, americana, que es ¿cómo se llama? Veterinaria y autista de la modalidad de los savant, es decir, de aquellos que son muy capaces en un determinado ámbito y absolutamente incapaces en muchos otros ámbitos. Bien, estaba preguntando, ¿qué ven ustedes ahí? Los que estaban el otro día en la clase que di sobre arcos y bóvedas, que hay una persona que es, estoy seguro, dos personas que estaban en esa lección. ¿Qué ven aquí? Es una bóveda muy rara, porque es una bóveda que no es simétrica. Es una bóveda que es demasiado estrecha para tener esos lucernarios colocados en esa disposición, y es el resultado de haber comprimido estas otras bóvedas, que son las que abundan en el lugar donde está esa bóveda estrecha y rara que acabo de enseñar, es decir, en el Gran Bazar de Istambul.
Y empezamos a ver mercados. En el Gran Bazar de Estambul se puede encontrar esa imitación de esta bóveda, pero que se ha hecho reduciéndole la anchura al mínimo impensable, de manera que no caben los lucernarios enfrentados como están aquí, sino que los lucernarios se tienen que colocar en esta otra imagen al tresbolillo, porque si no se abriría la bóveda entera y caería la lluvia ahí dentro. Y además, si eso en algún rincón todavía se complica más porque se hace más estrecha la bóveda y ya se tocan directamente los lucernarios que están a un lado y a otro, bueno, pues se resuelve sobre la marcha. Esto es una característica fundamental de los mercados, que es que son sitios muy prácticos, no se arman líos. ¿Qué pasa? Que no puedo poner la bóveda que me gustaría poner porque no tengo espacio. Bueno, pues la pongo a la mitad y la trampeo y aquí paz y después gloria. Esta bóveda con esos lucernarios que son como gotas de luz que cayeran hacia arriba, para hacerlo más raro, tengo que decirle a mi amigo Elías Torres que las debería incluir, si es que no están, que a lo mejor están, en su tesis doctoral sobre la luz cenital. Y aquí, este es más raro todavía, porque ahí al menos podemos ver una cosa que es muy, muy chocante, ¿no? Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Qué ven ustedes aquí? Un mercado. Un mercado probablemente francés, de esos mercados que hay en los pueblos de Francia que se montan y desmontan un día a la semana, sin más, no veían nada más. En cambio, yo veo muchas más cosas. Veo que esto no es un mercado, sino que son al menos dos mercados distintos. Uno está aquí y el otro está allí. Este es un mercadillo de ropa y este es un mercado de frutas y verduras. Y veo más cosas. Veo, fíjense cómo se ha puesto el mercado, cómo se han instalado los puestos del mercado. Han dejado mucho espacio detrás, vacío, desocupado, que no les interesa, porque lo que quieren crear es una calle en la que a los dos lados haya lo que los técnicos llaman una línea de venta, que tiene que ser continua. Un mercado es esto que hay aquí, es decir, dos líneas de venta enfrentadas la una a la otra y separadas por una distancia de unos entre 2 y 3 metros. Eso es lo que funciona en los mercados. Y si no es así, no funciona. Y por eso lo que hacen es no colocarse de espaldas a la pared en este lado y los otros en la pared de enfrente, no, porque lo que les interesa es que tú tengas que pasar por allí, que una vez has entrado allí no puedas salirte, es decir, que la línea de venta sea continua por los dos lados, que tengas que recorrerte todo el pasillo correspondiente y que estés a su alcance, es decir, que te puedan gritar aquello de reina, gaitaquiñuarru, ¿no? Es lo que te gritan en los mercados. Es decir, que los mercados forman un espacio propio y distinto del espacio exterior. Es una cosa importantísima. Es decir, los mercados son heterotopías. Entrar en un mercado es entrar en un espacio otro, una heterotopía. Es un palabra del filósofo Michel Foucault, que hace unos años estuvo muy de moda en las escuelas de arquitectura. Se ha olvidado completamente. Pero yo creo que es un concepto muy interesante, porque efectivamente hay sitios en donde tú entras y de repente te dices, no, yo estoy en un sitio completamente distinto. No sé si alguien ha estado en Mercantic, en Sant Cugat, pero es un ejemplo perfecto de esto. Es decir, tú de repente cruzas una puerta y estás en un mercado y es un espacio que no tiene nada que ver con el espacio exterior. Y eso, ¿no? Estoy en un lugar distinto. Es decir, que el espacio del mercado es un espacio especial, propio, suyo.
Y la discusión sobre la anchura de los pasillos y sobre la ocupación de los pasillos en los mercados es interesantísima, porque los vendedores lo que quieren es que todo el mundo se tenga que parar delante de su tienda y que si pueden agarrarles por el cogote para obligarles a comprar lo que ellos venden, lo harían, ¿no? Y quienes organizan los mercados, los directores de los mercados, porque los mercados no son una cosa que funcione como las plantas, sino que es una cosa organizada y que tiene unas reglas y que tiene unos directores de mercado. Los directores de mercado tienen que procurar que los vendedores no se excedan de esos límites y no interrumpan el paso. Tienen que permitir que el mercado funcione públicamente, ¿no? Y el caso extremo de eso son las tiendas de alfombras, por ejemplo, en el Gran Bazar de Estambul. Si se te ocurre en mala hora entrar en una tienda de alfombras, estás preso allí y tienes que mirar las alfombras que te enseña y tienes que acabar comprando una alfombra. Y además no puedes hacerlo directamente, me gusta esta y me la compro, sino que tienes que regatear, porque si no se enfadan contigo. Claro, y entonces a la gente que le divierte regatear, pues se lo pasa en grande. Bueno, entran allí y en lugar de pagar $200 o lo que sea, pagan 50 y salen contentísimos después de 2 horas de haber estado amenazando. Pues yo me voy, pues no te vas, tómate un té. Estas cosas. Es decir, el vendedor quiere apropiarse del comprador, del eventual comprador en el mercado. El mercado es el oficio más antiguo. Suele decir que es la prostitución. Bueno, la prostitución no deja de ser una variante del mercado. Es decir, ¿mercado qué? El mercado es el negocio y el oficio más antiguo, que consiste en que tengo algo y lo enseño para intentar cambiarlo por otra cosa ganando. Y ahí los mercados de frutas y verduras, los mercados alimentarios y los mercados financieros son lo mismo. Es decir, que tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. Lo único que, y eso lo explica muy bien Karl Marx, en estos tiempos que corren, para hablar de Karl Marx hay que decir que uno encuentra interesantes las teorías de Karl Marx, el análisis de Karl Marx, pero que uno es consciente de que los resultados de los intentos de poner en marcha aquello han sido catastróficos. Bien. Dicho eso, la forma más primitiva de intercambio comercial es la que tiene la fórmula M-M, que es el trueque. M significa mercancía, es decir, alguien tiene una mercancía y se la da a otra persona a cambio de otra mercancía que tiene aquella persona. Es decir, que ahí hay una necesidad de algo, yo tengo algo, hay otros que necesitan ese algo y yo en cambio necesito otra cosa que hay otros que tienen otra cosa. Lo intercambiamos. El siguiente paso es que intervenga el dinero. Y el primer ciclo económico conocido históricamente es el MDM, que es mercancía por dinero por mercancía. Yo cambio esta mercancía por aquella otra mediante un dinero que me permite medir el valor de las mercancías. Ahí ya entra una condición específica de las mercancías, que es que tienen a la vez lo que Marx llama valor de uso y valor de cambio. Es decir, una silla, por ejemplo. Una silla tiene el valor de uso de que sirve para sentarse y de que es más o menos cómoda según las condiciones, y tiene el valor de cambio que le da el hecho de que haya mucha demanda y poca oferta. Y ese valor de cambio no tiene nada que ver con el valor de uso. El valor de uso puede ser catastrófico y en cambio el valor de cambio puede ser altísimo. Por ejemplo, los diamantes no sirven para nada, pero como hay muy pocos, valen mucho dinero y ya está. Entonces esa separación entre el valor de uso y el valor de cambio es el problema central al que nos enfrentamos. Es decir, no, las cosas no las compramos y vendemos por lo que valen en sí mismas, en cuanto que tales, sino por las condiciones del mercado.
Y eso es un conflicto de intereses intrínseco, es decir, quiero, tengo, quiero tener, quiero guardar, quiero vender, tengo, pero quiero ganar con lo que tengo. Y ahí hay la defensa del bien propio, la compra y venta, pero también hay la defensa del bien común, es decir, que esas compras y ventas no sean fraudulentas y se produzcan en las mejores condiciones posibles. Y por eso tiene que haber un director del mercado. Yo a lo largo de los años he ido conociendo bastantes directores, algunos directores de mercados, y son una gente interesantísima porque saben de una cosa que los demás no sabemos. Y el más espectacular, lo explico siempre, bueno, algunas personas me lo tenéis que aguantar ya por segunda o tercera vez, pero bueno, paciencia. Este era el director de Mercabarna y nos explicaba en una comida que él había sido antes de director de Mercabarna, director de mercado en Barcelona. En Barcelona hay un sistema de mercados extraordinario, 40 mercados alimentarios fijos, cerrados, cubiertos y funcionando todos los días, o sea que es excepcional en el mundo. Es decir, no hay otro sistema de mercados como el de Barcelona. Y además ha sido gestionado muy inteligentemente en los últimos años. Y nos explicaba, los directores de mercado los cambian cada 3 años, los cambian de mercado. Dice, porque si no, cogen el síndrome de Estocolmo. Es decir, empiezan a hacerles demasiado caso a los vendedores y demasiado poco caso, y por tanto se pasan al bando del bien propio y abandonan el del bien común, ¿no? El de la claridad, la transparencia, la publicidad de las cosas. Decía, yo cuando me tocaba ir a un mercado nuevo, lo primero que hacía era reunir a los vendedores, a los paradistas, que se les llama, a los paradistas, y les decía, y les preguntaba, a ver, vosotros, ¿de qué religión sois? Me quedaban muy sorprendidos. No sois católicos, ¿no? Hay alguien que no sea católico. Sois cristianos, ¿no? Pues sí, somos. No me refiero si sois muy practicantes o poco, no sé qué, no sé. Culturalmente sois cristianos, ¿verdad? Entonces, sabréis la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sabéis la diferencia? Que el Dios del Viejo Testamento era un Dios que estaba sometido a las pasiones humanas, que se enfadaba, que castigaba, que era vengativo, que tenía las pasiones de los seres humanos. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es todo puro amor. Y hay el perdón, es el Dios que es amor. Todavía no sabían en absoluto a dónde quería ir a parar aquel hombre que les estaba soltando aquel rollo sobre la religión que no se sabe a qué viene. Entonces es cuando yo les decía, bueno, pues ¿sabéis cuándo Jesucristo por única vez se enfadó en su vida? Cuando expulsó a los mercaderes del templo. Jesucristo, en un momento dado de su vida, expulsó a latigazos a los mercaderes del templo. ¿Por qué estaba tan enfadado Jesucristo? Les pregunta el director del mercado recién llegado a los vendedores. Les contesta, por lo de siempre, porque le habían puesto una caja que impedía el paso, que cerraba el pasillo demasiado y que impedía el paso por allí. Entonces, imaginaros, si Dios, que es todo el Dios del Nuevo Testamento, que es todo amor, se enfadó con los mercaderes del templo por esa razón, imaginaros cómo me puedo poner yo, como vea una caja fuera del sitio, ocupando el pasillo más de lo debido. Y entonces entendían a dónde quería ir a parar. Y donde quería ir a parar era un terreno muy, muy interesante.
las gafas de cerca y de lejos es un... Tengo una tontería, tengo una cosa que está mal. Bueno, es igual. La torre excurso, entre paréntesis. Me voy del tema por un momento. La Torre de Babel, cuando los hombres, habría que decir, por ser correctos políticamente, habría que decir los hombres y las mujeres, pero yo creo que fueron los hombres directamente, decidieron construir la Torre de Babel para alcanzar el cielo. Dios se enfadó y los castigó con la confusión de las lenguas. Y entonces, a partir de ese momento, como no se entendían entre ellos, no podían seguir construyendo la torre porque no se entendían lo que querían decir los unos y los otros. Entonces, el pecado de la soberbia, otra vez, es el mayor de la humanidad y el más terrible. Los humanos nos creímos que Dios se enfadó con nosotros porque tenía miedo de que llegásemos al cielo. Pero por favor, no seáis ridículos. ¿Cómo vais a llegar al cielo? ¿Tú sabes lo lejos que está eso? Si el sol está aquí al lado. Es una ridiculez. No. Dios no se enfadó porque tuviera miedo. Dios se enfadó porque quería decirnos, tenéis que volver a hablar todos en una misma lengua para entenderos entre todos. Porque si no, no podréis hacer nada. Desgraciados. He encontrado un vídeo muy bonito. Esto es un grupo de babuinos en una carretera. Y ahora aparece un leopardo que les ataca. Todos los babuinos van a por el leopardo. ¡Wow! ¡Holy! Y le ponen en fuga. Ahora imaginémonos que estos, en lugar de ser babuinos, fueran humanos europeos. Entre esos babuinos habría alguno que algún cretino que diría, no, el leopardo a mí no me va a hacer nada, por tanto yo no intervengo en la lucha contra el leopardo, sino que yo me quedo mirando porque que se coma a todos los otros babuinos está bien, porque esos babuinos son malos babuinos y yo soy un buen babuino. Siempre hay un cretino o una cretina que se cree eso, que también las hay. Es decir, siempre hay un Abascal o un Orbán o una Ayuso que se creen que lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos no les va a afectar a ellos porque ellos son de la cuerda del presidente. Se creen que son casi leopardos. Es una confusión del rol y del papel que uno tiene en este mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es así. Entonces estos son los que no intervienen. En cambio, todos los babuinos entienden y se entienden entre ellos que lo que hay que hacer es atacar todos al leopardo y dejarse de historias. Y eso quiere decir entenderse. Eso es lo más importante que quería explicar hoy. En los mercados hay restos, curiosamente, de una lengua primitiva que ha desaparecido y que solamente se conserva en esos sitios, que son muy curiosos. Por ejemplo, el mercado más conocido de Barcelona, uno de los más conocidos, es la Boquería. El mercado más conocido de... Esto no sé por qué siempre me vuelvo al principio, es muy pesado, perdón. Tendré que arreglar.
El mercado más conocido de Palermo es la Bucchiria. Probablemente los dos tienen el origen en el buc, en el chivo, pero no sabemos por qué procedimiento ni cómo, pero el nombre permanece. Todavía más curioso, esto es un mozo de cordel. Mozo de cordel, mozo de cuerda o mozo de esquina, que es el que monta y desmonta los puestos de los mercados. En los mercados no pueden entrar animales de carga, hay que dejarlos fuera con los carros, y todo el movimiento de cosas por allí dentro se tiene que producir o con carretillas o directamente poniéndose los fardos al hombro. El nombre turco para el mozo de cordel es Hamal. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre catalán? Esto entra en el examen, ¿eh? Camàlic. El camàlic. ¿Y alguien sabe cuál es el nombre genovés de este oficio? Eso ya seguro que no. Eso ya es panota. Il Camalo. Ese nombre se mantiene inalterado en Istambul, en Génova, en Barcelona, y no se ha cambiado, no ha habido necesidad de cambiarlo. Esto es muy curioso. Cuando las cosas son muy antiguas, tienen un mismo nombre. Y en cambio, cuando las cosas son nuevas, tienden a tener nombres distintos. Eso pasó muy claramente con el modernismo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se produjo un movimiento artístico, digamos, artesanía artística, bueno, por ahí, de una determinada ornamentación que aquí se llamó modernismo, pero que en Francia se llamó Art Nouveau, que en Alemania se llamó Jugendstil, en Italia estilo Liberty. Es decir, que cada idioma se fabricó una palabra para referirse a aquello, porque aquello era una nueva aparición. Más recientemente ha pasado lo mismo con los teléfonos móviles. Aquí los llamamos teléfonos móviles, en Italia el telefonino, y no recuerdo ningún otro ejemplo, pero ¿por qué? Pues porque el teléfono móvil es una cosa que apareció de repente. Entonces todas las lenguas hay que buscar una palabra para estas. En cambio, el mercado es tan antiguo que los nombres están ahí ya y son así. Y no hay ninguna necesidad de inventárselos, ni de cambiarlos, ni de nada, ¿no? Es decir, en los mercados hay, curiosamente, restos de una lengua primitiva que habría sido compartida. Obviamente, he dicho al principio que yo lo que hacía no era historia, sino poesía, en el sentido ese aristotélico de la distinción. Bien, entonces, los mercados, ¿cómo son? Ya he dicho que un mercado son dos líneas de venta paralelas a una distancia de entre 2 y 3 metros, que es la distancia que permite que haya alguien mirando cosas o comprando en un lado, alguien comprando en el otro, y que entonces dos personas más puedan cruzarse con dificultad, de manera que no vayan muy rápido. El paradigma de esa concepción del mercado es lo que en Turquía llaman arasta, que es esta imagen de aquí. Esto es una arasta de Istambul. Dos líneas de venta enfrentadas la una a la otra con un paso mínimo por en medio. El más exagerado de los mercados que yo conozco es este de aquí.
mercado en Bangkok. Fijaos la precisión con la que se alinean las bandejas que ofrecen los productos con las vías del ferrocarril. Y cuando ves, es un vídeo curiosísimo porque cuando empiezas a ver dices, bueno, hay un problema. Y cuando ves que cuando pasa el tren, lo que hacen los vendedores es volver a ocupar y estrechar aún más el paso para que te puedan agarrar por el cuello para que les compres, es cuando realmente dices, no, esto es una actividad antiquísima y que se las sabe todas y que en los mercados no hay nada que pase por casualidad o sin motivo o lo que sea, no hay nada ideológico, ¿no? Todo es puramente práctico y muy material, ¿no? Y todo está dirigido a un fin y están para lo que están y no tienen mayores problemas. El mercado más largo, creo, es el de Porta Portese, en Roma. Es un mercado semanal, se monta un día por semana y tiene una longitud de un par de kilómetros. Un par de kilómetros son media hora de ida y media hora de vuelta a buen paso. El paso del mercado, que vas parando y tal, no sé qué, bueno, no sé, 4 horas se tardará en recorrer el mercado, no lo sé. Pasa por distintos barrios y distintas zonas de Roma y se va adaptando. Hay una fotografía aérea que enseña la longitud de un trozo del mercado. Bueno, es una cosa verdaderamente impresionante. Y la distancia del mercado es desde el Ponte Testaccio, me parece que es este, al Ponte, al siguiente puente, no recuerdo en este momento cómo se llama, están en este lado de aquí. Pues eso, un par de kilómetros de largo. Tienda, línea de venta continua a los dos lados, etc. Y encerrándote en un sitio y sin que puedas escaparte del embrujo. En el fondo, de las ganas de venderte cosas que tienen aquella gente. El más famoso tal vez sea el de Jemal Fna en Marrakech. Ahora no me lo quiere enseñar. Es igual. Ya lo encontraremos. Y este es un mercado equivocado. El mercado de pescado en Ljubljana, en la capital de Eslovenia, que es obra de un arquitecto excelente, Josef Plečnik, que hacía, por ejemplo, que hacía, por ejemplo, muy bien los puentes, no sé por qué no me lo quiere enseñar ahora, pero que seguramente no había estado nunca en su vida en un mercado, porque para hacer un mercado de pescado hizo un edificio muy bonito, por fuera es así, pero por dentro cometió un pequeño y lamentable error. Yo tengo que arreglar el que vuelva automáticamente al sitio. Porque por dentro es una catástrofe. Un mercado, si no tiene esas dos líneas de venta una frente a la otra, no funciona. Si los compradores eventuales se puedan alejar lo suficiente como para pasar sin que les puedan
Si hubiese otra línea de venta al otro lado sería clarísimo, es decir, o caes en manos de los de la derecha o caes en manos de los de la izquierda. Pero si tienes estos ventanales muy bonitos, no lo dudo, pero esto no funciona. En cambio, un mercado mucho más modesto, pero que resuelve ese problema muy bien, es este otro. Es un mercado, es el mercado más lejano a este sitio en el que estamos ahora que yo he podido visitar. Está en la isla de la Reunión. Es Francia, es decir, está en Francia, pero es que está en la isla de la Reunión en el Océano Índico. Y es así, un mercado normal y corriente, ¿no? sin más historias. Y, en cambio, resuelve muy bien el problema ese de la periferia, de la relación con el exterior. Porque en la relación con el exterior eso está inmediatamente junto a la playa y delante de la playa lo que hay es una serie de chiringuitos, de restaurantes, un poco como los que había en la Barceloneta antes de las Olimpiadas, antes de que hicieran limpieza y se cargasen los chiringuitos que eran bien bonitos. Esta playa a mí me recuerda a la playa de Barcelona antes de las Olimpiadas, ¿no? Que era una playa en la que a nadie se le ocurría bañarse. Yo no me he bañado nunca en la playa en Barcelona. O sea, me parece todavía muy extravagante cuando oigo a los extranjeros, a los amigos, y gente que va a bañarse a la playa en Barcelona. ¿Cómo te vas a ir a bañar a la playa? Pero en la reunión pasa lo mismo. En la reunión pasa lo mismo, pero por un motivo mucho más sólido, que es que la Reunión es una isla volcánica, lo cual quiere decir que la caída de la profundidad de las aguas es muy rápida. Se hunden, estás a muchos metros de profundidad a muy poca distancia de la costa, y claro, eso para los tiburones es una cosa estupenda, ¿no? Entonces, los locales nunca se bañan allí. Y cuando algunos extranjeros se ponen a bañarse, los locales se sientan en la orilla a mirar a ver qué espectáculo tenemos hoy. Pero el sitio es magnífico, ¿no? El sitio verdaderamente bonito. Y acabo aquí. Y acabo aquí porque no quiero ponerme pesado. El mercado más impresionante que yo he vivido es un mercado que está en Asia. Está en el punto más alejado de Asia al que yo he ido, que es la otra orilla de Estambul. Coges el vapor, cruzas el canal y estás en Asia. Y en Asia había este mercado. Temo que haya desaparecido con el tiempo. Es el mercado de Kadikoy. Se montaba y desmontaba todos los martes y todos los viernes. No, todos los sábados me parece que era. Yo no he sido capaz nunca de imaginarme cómo podían montar y desmontar eso a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, montar todos esos toldos. Las dimensiones de esto, pues debía ser como un campo de fútbol o dos. Es decir, que era realmente impresionante. Bien. Podría seguir hablando pues, de los orígenes de los mercados, de dónde salen los mercados, etcétera, pero bueno, yo creo que esto es tardísimo. Llevo 3/4 de hora dando la lata. ¿Y por qué sé tanto de mercados? Bueno, no he explicado ni remotamente todo lo que sé de mercados, pero entre los años 2007 y 2013 organicé 3.6 y 3.9 talleres de proyectos quincenales con universidades de distintos países europeos
para hablar del tema de mercados y para proyectar mercados y para hacer intervenciones en mercados. Es decir, que el origen de este trabajo no es una investigación, sino que el origen del trabajo es una tarea de docencia. ¿Por qué enseñar mercados? Por varias razones. Enseñar a proyectar, proyectando mercados tiene varias ventajas. Una, que hay muchos. Dos, que todos se pueden visitar. Si alguien me proponía de proyecto final de carrera un restaurante de 5 estrellas Michelin, ¿ya tienes dinero para saber cómo son? En cambio, los mercados, pues entran todos gratuitamente. Los mercados tienen esa condición que es fascinante, de que nada pasa por casualidad, todo pasa por alguna razón que ellos conocen, aunque no te la digan, aunque no. Es un poco como el Corte Inglés, ¿no? ¿Por qué no tiene ventanas el Corte Inglés? Hombre, por favor, ¿cómo va a tener ventanas el Corte Inglés si lo que quiere es que te pierdas allí dentro? Igual que hace unos años, ahora me parece que ya no, pero hace unos años las escaleras mecánicas del Corte Inglés te llevaban de un piso al otro, tenías que dar la vuelta para volver a ir al siguiente, y si te perdías por allí y comprabas algo que no necesitabas, mejor. Es decir, tiene esas condiciones específicas y eso de que nada pasa por casualidad y todo tiene una razón de ser y un motivo, y esos motivos hay gente que los conoce y que te los pueden explicar. ¿Vosotros sabéis por qué, dónde está el pescado en los mercados? ¿Mm? En el centro. ¿Por qué? ¿Perdón? Pudiera ser. Hay otras razones. Primero, como las aguas se tienen que echar afuera, el centro del mercado es lo que tiene la mayor altura de cubierta, lo que hace que la estabilidad térmica de aquel punto sea muchísimo mayor que en las puertas. Las puertas se están abriendo y cerrando constantemente y entra el calor o entra el frío. En cambio, en el centro del mercado está más. Y sobre todo por una cosa, porque vender pescado necesitas agua. Y el agua no la tienes en todas partes, sino que la tienes en un punto determinado. Y entonces hay un punto de agua y todo el pescado se concentra allí. Y hay otra razón que a mí me explicó un técnico de mercados hace unos años, que es muy curiosa. Es que, por lo visto, según me dijo, todos los vendedores de los mercados en Barcelona pactan todos los precios, excepto los del pescado. Y los del pescado mantienen esa cosa de vigilarse los unos a los otros y ver que el otro no te haga un precio que te parezca no sé qué. Y además, porque si te venden un pescado, el pescado es muy difícil saber si están en buenas o malas condiciones. A veces te compras un pescado que tiene buena pinta y cuando llegas a casa no tienes más remedio que tirarlo a la basura. Y las prohibiciones alimentarias tienen un origen razonable en ese terreno, es decir, son porque bueno, no te fíes de si alguien te vende un cordero muerto, de que ese cordero no se haya muerto de una cosa que sea nociva para la salud, ¿no? Por eso el cordero tiene que ser halal, tiene que ser kosher, es decir, tiene que estar matado en unas condiciones determinadas. ¿Para qué? Para que te lo haya matado un conocido tuyo de confianza y no te vendan un cordero que tú sabes de dónde sale. Eso es un consejo que yo le he oído a un payés hace no mucho tiempo. Me dijo un día, ¿vosotros os gusta el cochinillo? Y yo, sí, y dice, pues no compréis nunca un cochinillo. Si queréis un cochinillo, me lo decís a mí y yo os mato un cochinillo. Pero es que el cochinillo, cuando te lo venden pequeño, es porque tiene algún problema. Porque si no, lo razonable es guardarlo unos meses y engorda, que es una maravilla, entonces lo vendes mucho más caro. Bien, por tanto, he participado en muchos programas intensivos Erasmus, en total unos 20 y tantos, es decir, que yo he estado un año viviendo y enseñando en inglés, cual es toda una experiencia. Y esos programas Erasmus, a mí no me gusta nada hacer turismo.
Porque ir a un sitio para no saber qué hacer en ese sitio, para decir que la catedral es muy bonita, pues la verdad, una pereza espantosa. En cambio, ir a un sitio con gente de allí, para hacer algo y que te enseñen y que te expliquen las cosas y que estén contigo y que te digan esto, no sé qué, esto pasa por aquello, tal, eso es fascinante. Pero eso no puede hacerlo todo el mundo. Y esa docencia de los programas intensivos Erasmus tiene otras ventajas. Una, que estás trabajando con gente de distinta procedencia y que tienen distintos trasfondos culturales y aprendes muchísimo en esas situaciones. Y además, no es la situación habitual de la docencia en la que hay un profesor que enseña y unos estudiantes que aprenden o que hacen lo que pueden, sino que allí todos tenemos interés en que el resultado sea lo mejor posible para poderlo publicar y para que nos vuelvan a financiar al año siguiente el poder hacer esas cosas. Y de ese trabajo han salido un par de libros, una recopilación de proyectos de mercados hechas por estudiantes de arquitectura entre los años 2000 al 2010, que a mí cuando lo hicimos hace 10 o 15 años, me pareció que me dije a mí mismo cómo ha bajado el nivel de los proyectos desde en los últimos años. Y ahora, ayer me lo estaba mirando así un poco por curiosidad, digo, de unido lo que sabían hacer estos estudiantes de arquitectura en el año 2010. Yo me imagino que ahora no hay nadie que sea capaz de hacer un proyecto de estos. ¿Por qué explico todo esto? Porque a mí la investigación me parece muy bien, pero no es la dedicación preferida mía, sino que la dedicación preferida mía es la docencia. Y la docencia quiere decir que a mí lo que me gusta es enseñar. Y por eso cuando pienso y digo que hay que hacer una reconsideración del grado en arquitectura, a mí me hubiera gustado que viniera el señor director de la escuela para decírselo directamente a él. Intentaré decírselo en otro momento. El grado actual de arquitectura en España es ilegal. Debería durar 4 años y dura 5. Es una barbaridad. 5 años, pero me les vas a enseñar en 5 años. Y luego uno de máster. Al final, cuando acaban, entonces encima remate. Y además, ¿enseñar qué? ¿Y para qué? El grado, el plan del 94, el plan anterior, eran 5 años todo incluido. Y en esos 5 años todo incluido había un año, un 20% un 10% de libre elección, un 10% de materias optativas y había también un año que te podías ir de Erasmus a otra universidad distinta. Es decir, que en realidad era un 3 más 1. Bueno, 3 más 2 contando uno optativo, digamos, y otro. Y el plan actual es de 5 más 1. Es una barbaridad y es una pérdida de tiempo y de energías insostenible, que no beneficia a nadie. Y por lo tanto, habría que hacer urgentemente volver a un plan que fueran 3 años de grado obligatorio y fijo para todo el mundo y al final de esos 3 años de grado el estudiante o la estudiante debería enseñar su portafolio con una propuesta para lo que quisiera hacer en ese 4º año que le quedaba por delante, ya sea irse a otra universidad extranjera o irse a otra universidad española o quedarse en su casa o repasar o hacer lo que sea. Y al cabo de un año más, después del 4º año, debería presentar ese mismo portafolio con el trabajo que había hecho hasta entonces y entonces un tribunal debería decidir si le daba el grado de arquitectura o no y el estudiante habría fijado hacia dónde se querría dirigir en los años siguientes. Y si alguien descubre que esto de la arquitectura no es lo suyo o que la manera de trabajar de las escuelas de arquitectura no es lo suyo, no le hagas esperar 5 años para que se pueda cambiar de orientación. No le hagas esperar 5 años, hazle esperar 3 y que te diga, no, mira, yo no me voy a dedicar a la arquitectura, yo no quiero hacer el máster de arquitectura, yo quiero hacer el máster de lo que sea, de psicología.
Bueno, esa es la batalla que yo estoy intentando dar. Y para esa batalla hay un instrumento que es imprescindible, que es este de aquí, que son las páginas web. Todas estas páginas web que estoy enseñando las he hecho yo sin utilizar ningún software específico ni nada, sino con los instrumentos, el bloc de notas y el lenguaje HTML, que es un lenguaje que se puede aprender muy fácilmente, porque hay una institución que es W3C, World Wide Web Consortium, que es la que controla cómo está hecho Internet, los estándares de publicación en Internet. Yo creo que en este momento todos los jóvenes tendrían obligatoriamente que saber el mínimo de HTML que te permite hacer páginas como esta de aquí. Y que con estas páginas de aquí, una página como esta, puedes guardarte lo que estás haciendo y puedes saber dónde lo tienes y puedes manejarlo y puedes construirte realmente el portafolio. Yo aquí en esta página podría ir añadiendo lo que quisiera cuando quisiera. Y si los profesores repartieran unas paginitas web como estas al principio de cada clase y después los estudiantes pudieran trabajar en esas cosas y encontrar más cosas. Porque claro, el problema de la universidad es que tiene una inercia inmensa. No lo he preguntado, pero lo pregunto. ¿Las clases de proyectos siguen siendo los lunes y los miércoles a segunda hora de la mañana? ¿Sí? Eran así cuando yo estudié hace 50 años. A nadie se le ha ocurrido que a lo mejor hemos cambiado 4 veces o 5 de plan de estudios. A nadie se le ha ocurrido la cosa de que todas las clases de proyectos sean a la misma hora produce unas limitaciones en el horario de las... Hay gente que no tiene que hacer proyectos y entonces y pasa que no puede hacer nada en esas 2 medias mañanas, ¿no? Una mañana de cada 5, ¿eh? Y cuando yo estudié arquitectura hace 50 años, me enseñaron a calcular estructuras según el método de Gauss. El método de Gauss se sigue enseñando hoy en día. Es increíble. Hace 50 años el método de Gauss ya comenzaba a estar un poco obsoleto y no había ordenadores. Y aquí vivimos como si no hubiera ordenadores, como si no hubiera Internet. Por favor. ¿Y cuál es el problema? Que todos los profesores y profesoras de universidad tienen una tendencia lamentable a ser los primeros de la clase. Entonces, todos los buenos estudiantes de aquellas clases de hace 50 años son los que siguen enseñando las cosas. Y, por tanto, el coco que era capaz de entender el método de Gauss y de tal, lo sigue enseñando ahora. Y no le digas que tiene que cambiar, porque es imposible. El rector Pagés explicaba que era una persona muy inteligente, explicaba un par de anécdotas divertidas al respecto. Una es que están cambiando el gerente de la universidad cambia, entra uno nuevo. Y entonces el viejo le dice, cuando están en la toma de posesión, le dice el viejo, oye, ándate con cuidado, porque aquí hasta el más burro es doctor. La otra es que para entender lo inmovilista que es la universidad, no hay que fijarse más que en cómo nos vestimos cuando nos vamos de ceremonia o de fiesta. Birrete, toga, puñetas... Pero no hay una corporación que sea tan ultra tradicionalista como la universidad. Claro, eso es fatal. Eso es fatal. Pero la iglesia es una cosa... Oye, la iglesia tú estás o no estás.
Pero claro, que la universidad sea así es verdaderamente un problema lamentable. La universidad tendría que entender, los profesores de universidad tendrían que entender que habiendo Internet hay que cambiar la manera de trabajar en la universidad y que todo lo que quieras saber está ahí. Lo que pasa es que hay que saber buscarlo. Y lo que se tendría que enseñar en el grado es a saber manejar Internet con provecho. Eso quiere decir teniendo ideas en la cabeza y sabiendo lo que haces y sabiendo discernir, que es muy importante y no muy fácil, qué son tonterías y qué son cosas que están bien. Bueno, Enrique, confío en ti para que se lo digas, le hagas llegar esta propuesta. ¿Eh? Bueno, pues tiempo de sobras para hacer estos cambios. Los cambios son cosas de planteárselo. Es decir, lo primero es querer hacer los cambios y después ya veremos cómo se hace. Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia.